Hola, hola, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ahí va, un poco de actitud, a ver estas trabajadores de la cultura. Bueno, un gusto estar con todas y todos ustedes. Realmente este va a ser un panel dirigido especialmente a su participación, así que vamos a ir en una forma rápida a presentar un poquito de qué significa hablar de estas cartografías de la diversidad intercultural. En ese sentido, quiero señalar que una cartografía intercultural invita a la reflexión sobre la ciencia aplicada que se encarga de reunir, realizar y analizar medidas y datos de regiones del planeta para representar gráficamente con diferentes dimensiones lineales o a escala reducida. La interculturalidad se refiere al intercambio y a la convivencia armoniosa entre las personas de diferentes culturas, donde se busca el respeto mutuo, la comprensión y la colaboración. En ese sentido, la Carta Iberoamericana, en su celebración del proceso de los 20 años, primero que nada, aquellos que no la tengan la pueden descargar de forma muy práctica a través de la web, así que eso es algo que también está muy al alcance de la mano, pero que es importante también señalar los ámbitos de aplicación de la cultura y de los derechos humanos. En ese sentido, en el proceso de revisión de la Carta hay una mirada profunda en lo que tiene que ver con el sentido de la reparación y las acciones afirmativas. Quiero señalar un simple ejemplo, que es que hasta hace muy poco tiempo las poblaciones afro e indígenas de este país, ni hablar de las poblaciones de movilidad humana, las personas migrantes, no tenían los derechos que se están adquiriendo poco a poco, pero igual la simetría es muy grande, porque de todas formas seguimos sosteniendo la base piramidal de lo que tiene que ver con la economía y el desarrollo de nuestros países. Y en ese sentido, me parece importante resaltar que en los ámbitos de aplicación de la cultura y derechos humanos se hace también una evaluación muy importante del aporte de las culturas tradicionales indígenas afrodescendientes y de las poblaciones migrantes, especialmente en lo que tienen que ver con la manifestación relevante para el cambio, el dinamismo y también la oportunidad de desarrollo que se ha dado sobre todo en América Latina y en toda Iberoamérica. En ese sentido, es un honor presentarles a este panel, que ya mi compañera les dijo sus nombres y demás, y queremos iniciar con una serie de preguntas que tienen que ver fundamentalmente con poder rever esta situación. Entonces, les voy a pedir a cada uno y a cada una que puedan ir respondiendo y como quedamos en acuerdo en nuestro pacto previo en nuestra reunión que tuvimos por Meet, tener esta conciencia de que la participación de aquí, de las personas, es central. Y en ese sentido las respuestas deben ser cortas, contundentes y que les dejen pensando para que ustedes hagan preguntas y no vengan solamente a reflexionar ampliamente, sino que realmente podamos tener una dinámica de intercambio que valore por sobre todas las cosas todos los aportes de la cultura en sentido amplio. Entonces, les voy a pedir si nos pueden dar una respuesta a una primera pregunta, que es que en el contexto regional en el que estamos, ayer veíamos cómo en diferentes partes, sobre todo de Europa, se realizaban marchas antimigración, se prendían centros de migración fuego, ¿no? Como están pasando en estos últimos días en la región, conciencia que debemos tener, más el contexto de la guerra. ¿Cómo evaluamos la situación de los derechos culturales y la interculturalidad en perspectiva de las comunidades de las que somos parte? Vamos a iniciar con Humberto para que pueda respondernos a esta pregunta. Gracias. Muito obrigado, é um prazer falar com vocês. Estou falando em português, mas estou pensando em mudar para cearenseis, que é um dialeto que existe no Brasil, e parece uma brincadeira, não tem um nome oficial de dialeto, mas fizeram um filme chamado Cine Hollywood, que precisou de legendas para que o restante do Brasil compreendesse esse filme. Então, é um grande prazer e gostaria, presidenta, de dizer o seguinte, que faço parte da Universidade de Fortaleza e anualmente fazemos um encontro internacional de direitos culturais e cada ano temos um tema. E esse ano o tema, por inspiração do professor Jesus Pietro de Pedro, foi exatamente estudarmos a Carta Cultural Ibero-Americana. Estamos num ciclo preparatório de estudos com juristas, sobretudo, e estamos fazendo reflexões nessa seara
jurídica. Ontem teve a segunda reunião virtual e a cada 15 dias teremos. Eu vou depois passar para vocês aí o link para somar esses debates. Então, qual é a avaliação dos direitos culturais? Pergunta a nossa presidente. A avaliação dos direitos culturais, isso depende dos valores com os quais observamos esses direitos. Gostaria de dizer que, lembrar, porque todos aqui sabem disso, que na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, portanto, já com 78 anos, a expressão direitos culturais consta lá, né, ao lado dos direitos sociais, econômicos e culturais. Então, muitas pessoas dizem que os direitos culturais têm pouca efetividade porque são muito jovens. Não são, né, nesse sentido apresentado, desde 1948, que, do ponto de vista internacional, eles já estão na cena, né? Então, eu disse que isso depende da perspectiva a partir da qual olhamos esses direitos culturais. Se a nossa perspectiva é de cidadania, eu acho que os direitos culturais estão num ponto baixo, né? E também de democracia, num ponto ainda baixo, num ponto que está se elevando em função da participação das pessoas interessadas, dos grupos excluídos, que foram excluídos e que agora se inserem por luta própria no contexto dos direitos culturais, né? Então, por exemplo, foi afirmado aqui mais de uma vez que os direitos culturais só se viabilizam adequadamente no ambiente de democracia. Eu concordo com isso, mas, por exemplo, a legislação brasileira de proteção do patrimônio cultural material data de 1937, de uma ditadura. E quando se fala numa alteração dessa legislação para que ela seja discutida democraticamente, parece que se está cometendo um crime. E por curioso que possa parecer, por exemplo, quando, no ano de 2000, já no período democrático, se resolveu legislar sobre patrimônio cultural imaterial, ao invés de se debater uma lei em que todos fossem convidados a discutir, se resolveu fazer, talvez com saudade do Decreto-Lei de 1937, um decreto. A estrutura normativa do Brasil para a proteção do patrimônio cultural imaterial é um decreto. E é um decreto que, por curioso que possa parecer, não segue um preceito constitucional que é absolutamente determinante no que concerne aos direitos culturais, que é o que estabelece que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro. E no sistema de proteção do patrimônio cultural imaterial, a comunidade não aparece nesse decreto de forma explícita. Então, o que é que eu diria? Assim, do ponto de vista normativo, nós, pelo menos no Brasil, que corresponde a 48% do território da América do Sul, estamos deficitários. A gente está precisando se compatibilizar com elementos muito modernos e contemporâneos indicados pela Carta Cultural Ibero-Americana e por outros instrumentos subsequentes. Agora, por outro lado, temos ganhos interessantes, e alguns foram mencionados aqui pela Lia Calabre na sua brilhante palestra, que inaugurou esse seminário e inaugurou esse dia, como determinados aportes de recursos que nunca se viu antes, mas que também a gente precisa canalizar de uma forma melhor para ter resultados estáveis e não apenas comida para uma fome. En su calidad de investigador de la Universidad de Fortaleza, nos hace profundizar en ver esta mirada jurídica donde las dimensiones justamente de lo que tienen que ver con patrimonio cultural y especialmente con
los derechos de la interculturalidad se encuentran en un punto bajo, así que vamos a seguir ahondando en ese sentido para poder ver y analizar un poquito más cómo desde el punto de vista jurídico podemos generar insumos hacia lo que es el desafío de futuro de esta carta. Continuamos, le pedimos a Silvi, por ahí, Silvi Durán, especialista en políticas culturales y desarrollo, exministra de Cultura de Costa Rica, que nos cuente un poquito acerca de su visión de los derechos culturales y la interculturalidad desde la perspectiva, sobre todo, comunitaria. Bueno, muchas gracias por el espacio y un saludo afectuoso a todos los colegas que estamos acá. Yo quisiera traer a colación un poquito de urgencia catastrófica. La pregunta que nos hacía nuestra colega es cómo evaluamos la situación de los derechos culturales y la interculturalidad. Y yo quería decir que deben estar como están la biodiversidad y el riesgo del cambio climático. Y que nosotros, a diferencia del sector ambiente, que una de las colegas decía en la mañana, que muchas veces con que traslapáramos la palabra y pusiéramos cultura en vez de biodiversidad, pues encontraríamos que hay muchos puntos en común. Es que ahorita con la intensificación del tema del uso del petróleo y la disminución de inversión en las energías renovables, la inversión en la guerra y demás, están acelerándose los fenómenos relativos a la biodiversidad, al cambio climático y al colapso de la biodiversidad, ¿verdad? Lo que teníamos antes como ventana, ahorita ya el 2030 estamos en el punto límite del 1,5 grados centígrados por encima de lo que teníamos en los años 70, y al 2050, 2 grados que implican que todos los corales mueren, que el Amazonas se sabaniza, y que todo el deterioro que ya conocemos, y que ha sido muy difundido sobre nuestra biodiversidad, va a estar sucediendo ya a un ritmo en el que además la naturaleza misma, cuando se descongele el Ártico y el permafrost libere metano y demás, va a acelerarlo la propia naturaleza. Hay quienes se atreven a decir que la naturaleza se vuelve nuestra enemiga porque va a acelerar el cambio climático, cuando es porque nosotros llegamos al punto en que todo se derritió. ¿Cuál es la situación para la diversidad cultural si ahorita estamos hablando del colapso de los contenidos, de la usurpación, el extractivismo absoluto a la producción simbólica y cultural, el drenaje de los espacios de socialización, de intercambio persona a persona por las dinámicas digitales, que no son solo que ahora estamos todos entretenidos y siempre mediados por aparatos, sino que efectivamente todo se ha acelerado? Entonces yo quisiera para la Carta Cultural poner en cuenta, y siguiendo un poquito lo que decía Abel cuando salíamos al almuerzo, le decíamos, bueno, ¿cuánto le queremos encargar a la Carta Cultural? ¿Cuántos paquetes y soluciones? ¿De qué tiene que estar acompañada? Y nuestros instrumentos en cultura, y esto es usual, no nacen con metas, indicadoras y plazos, entre otras cosas porque si no serían políticamente inviables, lo que es muy lamentable, pero es así, sino que vamos ganando después terreno una vez que hemos puesto un piso de principios y buenas intenciones. Tenemos un problema de urgencia ahorita, no tenemos 25 y 30 años al frente para que, antes de que estemos viviendo catástrofes no solo ambientales, sino también de la convivencia. Imaginen todos los grupos humanos más que van a migrar porque van a tener que salir de lugares desertificados, de espacios inundados, cuántos eventos extremos meteorológicos estamos viviendo. El 2024 ya pasamos de 1.5, es decir, todo se está estrechando a niveles de calamidad. Y aún sabiéndolo, aún para un sector que maneja todo esto con datos duros y claridad meridiana científica, estamos teniendo una gran involución en términos de aceptar que esa realidad está ahí, de tomar las decisiones. Nosotros que además defendemos lo nuestro a menudo a puro corazón e inspiración, sin esos datos, y si por cada vez que nos preocupamos por el medio ambiente dijéramos no queremos que nada se extinga y vamos a dedicar toda la energía a eso, es materialmente imposible. Hay países que ya tienen planes de salida porque se van a inundar y no hay nada que hacer. ¿Dónde están nuestras urgencias extremas?
creo que hay que poner esto en perspectiva porque tenemos una ventana muy chiquita y la carta y cualquier otro instrumento que nos demos necesita ayudarnos a asumir con la realidad cruda de lo difícil que son estos tiempos, porque a veces nos toma 15 y 20 años que una disposición, que un instrumento baje y se convierta en realidad, no solo en la política pública, en las instituciones, sino sobre todo en lo que llega a las personas. Gracias, Silvi. Estamos viendo también esto, es que importante, ¿no?, señalar la importancia del panorama crítico que tenemos. Hablabas del colapso de contenidos, algo que realmente nos preocupa y bueno, creo que sumado al panel anterior, seguimos en la misma línea. Es hora de presentarles también a Nainé Terena, investigadora, curadora y activista indígena de Brasil. Bienvenida. Oi, boa tarde. Eu vou falar em português para garantir que eu não vou cumprir o tempo de fala. Eu sou uma mulher indígena, sou do Brasil, estou vestindo uma blusa preta com um grafismo indígena do povo caigangue. Tenho o cabelo preso, com algumas mechas vermelhas. Estou usando um par de brinco azul com miçangas e um colar bastante colorido com miçangas também. E estou fazendo parte dessa mesa, agradeço bastante a oportunidade. Quis fazer minha autodescrição, porque mais cedo alguém mencionou que a inclusão não pode ser feita pela metade, né? A gente tem que fazer ela proporcionalmente à nossa capacidade de conseguir, ao menos, cumprir com um pouco do que a gente se propõe. Então, acho que a gente pode começar fazendo por muitos lugares. Sempre que eu vou para um evento, eu sempre penso que é o último que vão me convidar, porque eu acabo falando demais e acabo falando demais de coisas que as pessoas não queriam ouvir. Então, obrigado por estar aqui em mais um evento. Pedir para uma pessoa indígena do Brasil falar pouco é muito difícil, porque a gente não sabe falar pouco, ainda mais quando a gente é minoria nos espaços de discussão. Em 90% dos espaços de discussão, nós somos minoria, pessoas indígenas. Seja ocupando aqui a plateia, seja ocupando a plenária. E eu gostaria muito de saber se tem mais pessoas indígenas nessa plenária hoje, para a gente entender um pouquinho sobre direitos culturais, sobre interculturalidade e sobre interdisciplinaridade. Tem pessoas indígenas? Aqui só, assim, levanta a mão. Pode levantar, assim, meio... Ai, meu filho. Obrigado por vir, meu filho. É sobre isso que a gente está falando, sobretudo sobre o que é o direito de participar de debates, de instrumentos que dizem respeito a nós mesmos. Esse processo, se a gente for falar lá desde a colonização e tudo isso a gente já sabe, ele vai se propagando. E os nossos lugares a gente também nunca vai ocupando, e aí a nossa invisibilidade ela continua, porque as pessoas não estão acostumadas a nos ver nos lugares. E quando nos veem, elas querem exatamente como o imaginário colocou. E eu nem trago mais cocar, não trago mais pena, porque primeiro que eu tenho medo de pegarem, né, e, na imigração e não me devolver mais. Eu tenho colares que são de origem animal, que a gente não pode mais andar também por aí com isso, porque senão pegam. E tudo isso é uma retaliação ao meu direito cultural. Isso não é um simples objeto estético. Então, tudo isso, nos últimos anos, também foi dificultando a nossa maneira de existir publicamente, para alguns de nós, ainda mais quando a gente está andando sozinho. Eu, hoje, sou pesquisadora na Universidade Federal de Mato Grosso, no Instituto de Física, mas faço gestão de um espaço cultural independente, na mesma cidade, em Cuiabá, onde a gente trabalha a formação artística e cultural. E eu gosto de falar isso, porque as pessoas... Quando eu falo que eu estou no Instituto de Física, elas ficam chocadas, né? O que uma pessoa indígena vai fazer no Instituto de Física de uma universidade? Primeiro que estar na universidade já não é algo que as pessoas imaginam que a gente deva estar, né? Lá no Brasil, a gente tem umas falas que diz assim, né? As pessoas gostam do que as pessoas pretas e indígenas fazem, mas não gostam da pessoa preta e da pessoa indígena. E tudo isso é um processo. É um processo que a gente, dia a dia, precisa romper.
Começamos uma discussão sobre direitos autorais, né, Marcos? Eu trabalhei no Ministério da Cultura por um tempo e, dentro da minha trajetória, eu fui experimentando vários lugares para ver onde eu me encaixava. E aí eu entendi que eu me encaixava do lugar onde eu saí, mas nessa interlocução de estar em outros lugares. Porque as políticas públicas demoram muito tempo, elas exigem muitas conversas, elas exigem muita sabedoria e paciência para que aconteçam, e a gente tem pressa. Nós, indígenas, temos pressa. E se eu pudesse resumir, eu vou resumir para depois a gente continuar conversando, direitos culturais para os povos originários do Brasil e do mundo é estar vivo, ter territórios e a manutenção da vida de crianças, mulheres e idosos. Por enquanto é isso. Obrigada. Bueno, Nainé, la verdad que súper importante cada uno de los elementos que has traído, y creo que también es importante en este elemento que representa Nainé en la autodescripción, como también la dificultad que tenemos, al menos en el pueblo uruguayo, de reconocernos, ¿no?, como parte también de pueblos originarios. Tenemos una práctica fundamental tecnológica como el mate, y sin embargo tenemos una gran dificultad para autopercibirnos como personas de pueblos originarios, también en el proceso de mestizaje con personas afrodescendientes, con pueblos europeos, pero que en realidad en los datos estadísticos representan, en algunos casos, le contaba hoy, en el norte del país estamos hablando de más del 30% de la población. Así que bueno, nuestras raíces están bien mezcladitas, pero nos falta mirarnos al espejo para reconocer más esa diversidad guaraní, charrúa, chaná, tape y demás. Continuamos con Jason García, director de Conciencia Afro de Colombia y España. Bienvenido. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por invitarme a participar en este evento que para mí, de alguna manera, traer aquí a este tipo de espacios un poco las reflexiones comunitarias que venimos realizando tanto en Conciencia Afro, que estamos radicadas en España y hacemos nuestro trabajo en España, pero estas reflexiones de alguna manera las conectamos con las alianzas que vamos generando a nivel de América Latina y el Caribe, ¿no? Y yo creo que hay una cuestión que ya se ha planteado, ¿no?, que hay una referencia sobre los derechos culturales de las poblaciones originarias, afrodescendientes, inmigrantes, ya en la propia Carta, ¿no? Y para de alguna forma reflexionar sobre cómo se ha avanzado, ¿no?, en ese cumplimiento de ese marco de reconocimiento de los derechos culturales de nuestras comunidades, creo que hay una pregunta que no se suele poner sobre la mesa, ¿no?, que es el hecho de cómo este reconocimiento de alguna forma ha generado mayor poder político y económico para nuestras comunidades. Porque hay una cuestión a la hora de pensar, incluso la redacción, las fórmulas en las cuales se plantean este tipo de documentación, y es el hecho del cómo de alguna forma se trabajan ciertos conceptos, ¿no? Porque al final, de alguna forma, por ejemplo, de alguna manera, este concepto de interculturalidad es un concepto que debería plantearse de un posicionamiento crítico, que debería de alguna forma poner sobre la mesa, porque así nació las desigualdades de poder que construyen la propia sociedad, y en este caso la desigualdad histórica que ha creado el racismo, pero que de alguna manera cuando vamos a ver cómo funciona ese concepto en los documentos y cómo funciona en la realidad, realmente vemos que responde a un proyecto político, que es el de la multiculturalidad, que es el hecho de un reconocimiento de alguna forma vacío, simbólico, que de alguna manera agrieta, nos permite a algunas estar en espacios institucionales, pero que a la hora de poder de alguna manera bajar, analizar cómo esa entrada de alguna de nosotras en algunas instituciones, en algunos espacios, ha cambiado las condiciones materiales de nuestras comunidades, vemos que ha sido mínimo el impacto. Entonces yo creo que a la hora de poder pensar de alguna forma esa renovación de la Carta Cultural Iberoamericana, tenemos que pensar a qué proyecto político responde. Sea un proyecto realmente de interculturalidad, ¿no?, que de alguna forma está conectado profundamente con la multiculturalidad, o realmente responde a un proyecto político de nuestras comunidades, de mayor poder para nuestras comunidades, es decir, una redistribución del poder político y económico para nuestras comunidades. En ese sentido, desde el trabajo que venimos realizando
Conciencia Afro hemos generado diferentes planteamientos, uno más en el ámbito local, en este caso con una investigación que fue una investigación que realizamos en el 2022, en este caso yo como investigador, invitado por Felipa Manuela, que fue la investigación sobre la diversidad étnico-racial en las instituciones culturales de la Comunidad de Madrid, donde demostramos con datos algo que ya sabíamos, que los equipos de trabajo de las instituciones culturales de Madrid, dice Museo Reina Sofía, Museo del Prado, instituciones ampliamente conocidas, en sus equipos de trabajo no tienen a personas africanas ni afrodescendientes, ni a personas migrantes, pero tampoco la tienen en su programación. No nos contemplan de alguna manera como artistas, como gestores culturales a la hora de pensar su programación. Y aquellas personas que participan de su programación son personas que ya están de alguna manera reivindicadas en el mercado, en el ecosistema, ¿no? Esta de alguna manera investigación abrió en el ámbito local una conversación sobre la participación de las comunidades en el ámbito de alguna manera de las instituciones culturales. De ahí también, de alguna forma, pasamos a otro ámbito, que fue el Laboratorio Afrodiaspórico de Memoria, Creación y Patrimonio, que de alguna forma fue una iniciativa que quería generar un diálogo con otras diásporas afrodescendientes. En este caso generamos un circuito, un programa en el cual planteamos de alguna forma una investigación, una serie de laboratorios para saber cómo se han estado construyendo políticas culturales en el contexto de Río de Janeiro, Santo Domingo, Madrid y Bogotá. Ahí vimos que había una cuestión muy diferencial, por supuesto, en este caso Brasil y Colombia, con unos avances bastante importantes, y vimos también una diferencia muy grande sobre el tratamiento que se realizaba, el reconocimiento de los derechos culturales de la población afrodescendiente en el contexto de República Dominicana, y principalmente las compañeras pudieron ver en sus propios ojos el hecho de que los derechos culturales de la población afrodescendiente en el contexto de España no están garantizados para nada. O sea, ni siquiera de alguna forma tenemos datos sobre la diversidad étnico-racial que hay en el contexto de España. Entonces ellas pudieron ver de alguna forma cómo nosotros estábamos abriendo una serie de grietas para poder de alguna forma dialogar con la institucionalidad. Y en ese sentido, ya para terminar, nosotros también planteamos más en el contexto, invitamos a diferentes compañeras de diferentes partes de América Latina y el Caribe a dialogar con nosotras para poder pensar qué significan los derechos culturales desde una perspectiva afrocentrada. ¿Por qué digo esto? Porque algunas veces los derechos culturales, cuando hablamos de comunidades de la diversidad étnico-racial, de las migraciones, de las comunidades afrodescendientes, simplemente, vuelvo otra vez, se quedan en el marco de la representación simbólica, del entrar en la institucionalidad. Y cuando nosotros hablamos de derechos culturales, desde una perspectiva afrocentrada, estamos hablando de una serie de imaginarios, de lenguas, de narrativas, que nos están hablando nosotras como comunidades, no simplemente de estar en una institución o no, sino cómo de alguna manera esos imaginarios crean otro tipo de narrativas sobre las sociedades que habitamos. Y en este sentido, y ahora sí, para terminar, creo que a la Carta, ¿no?, de Cultura Iberoamericana, deberíamos plantearle una pregunta, ¿no? ¿A qué tipo de proyecto político responde? Al proyecto político de la interculturalidad, que ya digo, esconde una serie de marcos multiculturales que lo único que hacen es cambiar todo para no cambiar nada, o realmente al poder político de nuestras comunidades. Y eso creo que es uno de los grandes retos que va a tener la Carta de Cultura Iberoamericana, ¿no? ¿A qué tipo de proyecto político responde? Muchas gracias. Nos vamos quedando con esa pregunta y también en esto de poder perfilar derechos culturales afrocentrados. Vamos a aprovechar, Jason, que estás con el micrófono, así hacemos una vueltita para este lado, digamos, y seguir con la segunda pregunta que tiene que ver con la situación que tenemos hoy a nivel internacional sobre justicia reparatoria. Algo muy complejo, muy discutido, que tiene también esas aristas libertarias que comentaban hoy más temprano, donde hace falta mucho el reconocimiento de que recién la generación de nuestros abuelos pudieron tener algunos mínimos derechos, por lo menos en el caso de lo que tiene que ver con Uruguay. Pero en este ámbito de lo que implica la Carta, hay un ítem específico que habla acerca de las acciones afirmativas, y en ese sentido
La pregunta es, ¿debemos profundizar las acciones afirmativas en el marco de comunidades afrodescendientes, indígenas y poblaciones migrantes desde la perspectiva de la interculturalidad y los derechos culturales? ¿Debemos profundizar las acciones afirmativas o no? Sí. Sí, no, hay una claridad, creo que hay contextos y principalmente el contexto de Brasil, ¿no? Donde se ha visto que realmente ha habido un avance en el acceso de derechos, principalmente las comunidades afro, a la hora de plantear estas acciones afirmativas. Creo que hay que analizar cómo estas acciones afirmativas se han dado en diferentes partes de la región. En el contexto de España, como antes planteaba, las acciones afirmativas son inexistentes porque no hay datos y no se quieren recoger, no porque no haya habido un trabajo de diferentes organizaciones, porque no haya habido también, o incluso dentro de lo que fue el mandato de Rita Bosao Gori como directora general para la igualdad de trato y diversidad étnico-racial, también se invitó a las instituciones, a los diferentes ministerios, a reflexionar sobre cómo se podría recoger este tipo de datos. Sin embargo, todavía la institucionalidad española no quiere recoger este tipo de datos y, por tanto, la pregunta sobre acciones afirmativas ni se la plantean, ¿no? Pero creo que hay una cuestión que, por intentar acotar mi intervención, que creo que antes me pasé un poco, creo que, como comentaba antes, la idea de la acción afirmativa tiene que ir más allá de pensar en la inclusión de personas profesionales en instituciones culturales públicas y privadas, generar de alguna manera convocatorias que tengan en cuenta a las personas africanas y afrodescendientes en este caso, ¿no? Tenemos que ir a pensar en una acción afirmativa que de alguna forma vaya a reforzar las propias infraestructuras de nuestras comunidades. ¿Por qué digo esto? Porque es fundamental que haya más personas en espacios, en equipos de trabajo, en espacios de toma de decisión de la CEGI, de la OIE, de los diferentes ministerios de cultura, diferentes ministerios, no simplemente en el de cultura, pero sin embargo, de alguna forma, esas posiciones que se van ganando por acciones afirmativas son en algunos momentos débiles, porque responden a cambios políticos, a cambios de gobierno, a de alguna forma momentos puntuales en el cual una persona que está en un cargo político tiene un compromiso con esa comunidad, pero cuando esa persona deja el cargo político, el compromiso de esa institucionalidad termina. Entonces yo creo que hay que pensar de alguna forma la acción afirmativa desde otro lugar, no desde el lugar de la individualidad, que es un poco el marco que precisamente nos plantea la multiculturalidad y la interculturalidad, sino planteemos la acción afirmativa en el hecho de que haya recursos, financiamiento para nuestras estructuras, porque nuestras estructuras están generando una serie de ecosistemas, están generando una serie de procesos y están generando una serie de marcos políticos que están atravesados por demandas históricas. Y eso nos va a permitir, de alguna forma, que precisamente esas acciones afirmativas no simplemente dependa de financiamiento de la cooperación al desarrollo, no simplemente dependa de financiamiento del Ministerio de Cultura o de convocatorias, sino que sean nuestras infraestructuras que generen sus propias economías para sostener esos procesos. Entonces, creo que el marco de la acción afirmativa le tenemos que dar una vuelta para pensar más en términos de colectividades, estructuras propias, que en términos de alguna manera individuales de inclusión de personas en instituciones culturales y políticas. Porque ya termino con esto, creo que justamente en los últimos tiempos nos ha dado un ejemplo, ¿no? El hecho de la retirada de la USAID, ¿no? Que financiaba diferentes procesos afro en la región y de repente aparece la ayuda o la cooperación al desarrollo de este organismo y muchos procesos han quedado temblando, porque se ha generado de alguna forma desde la parte de la acción afirmativa, que es una acción para precisamente romper con desigualdades históricas, se ha generado más dependencia con la propia acción afirmativa. Entonces, yo creo que debemos ampliar la reflexión y pensar en acciones afirmativas, pero más para que financien estructuras, porque esas estructuras propias, comunitarias, están generando un contexto, están vinculadas a demandas históricas y están generando economías propias. Gracias, Jason. Importantísimo esto de financiación de estructura propia. Es una buena estrategia que se va a vincular con la próxima pregunta, pero antes de eso, desde tu visión, Silvi, ¿cómo podemos profundizar las acciones afirmativas desde el punto de vista del trabajo intercomunitario? Y gracias.
yo quisiera referirme a la carta y mencionar una idea, y es que la carta fue suficientemente concreta y coherente para que nos permitiera tropicalizar, sustentar y orientar una generación de políticas culturales y cooperación regional, de revisiones institucionales de cara a la diversidad, los derechos culturales y a mecanismos renovados por la participación y la decolonización. Y esto, digamos, rima directamente con el tema de la justicia reparatoria, fue suficientemente abierta para permitir apropiaciones diversas, sólida para darnos un piso común de valores, de lenguaje compartido para intercambiar, para hacer rendición de cuentas, porque queremos hacerlas y porque podemos exigirlas, y de reivindicación de sujetos y espacios de trabajo y reconocimiento. Esto no se volvió lo hegemónico y lo predominante, porque hayamos abierto puertas. Si revisamos la asignación presupuestaria y cuánto tributan todavía los presupuestos de nuestras instituciones culturales a las agendas tradicionales patrimonialistas, a las bellas artes, o ahora remozadas por las industrias creativas y todo lo digital y de innovación, digamos, a lo consagrado, que hoy hemos hablado ya 2 veces de eso, por el canon, por el mercado, por el impacto comunicacional que tiene entonces la cultura y que es útil a los segmentos políticos y a una serie de agendas, pues vemos que en realidad no. El cambio, ese es un indicador que podríamos intentar tener, cuánto realmente en concreto de los recursos que nuestras sociedades ponen realmente están dirigidas a ese cambio. Y lo mismo podríamos hacer con respecto a la cantidad de personal o a la agencia de distintas instituciones, los teatros nacionales o las orquestas, cuánta visibilidad y presencia tienen con respecto a agendas comunitarias y de otro perfil. Y ahí veremos que aunque avanzamos mucho, no necesariamente realmente volcamos la balanza de la muñequita con las partes a cada lado, e incluso instrumentos que nos permiten, hoy hablaba Abel también de los registros administrativos. En Costa Rica, por ejemplo, se hizo un esfuerzo muy grande, que por lo menos fue de 6 años, logrando que todas las instituciones culturales en un solo lugar pudieran definir, y que para ir a defender, por ejemplo, los presupuestos a la Asamblea, yo llegué tanto, señor diputado, a su provincia, hicimos estas cosas, está así participando su comunidad. Hoy no hay un dato fuera del 2020 y 2021, que fueron los últimos que habían quedado, con una inversión muy grande, que digamos pertenece a todos los costarricenses y las costarricenses que deberían seguir teniendo ese nivel de rendición de cuentas. Y para terminar un poquito, como parte de esto que debe acompañar a la carta, creo que una parte fundamental es qué petardos ponemos para dinamizar que todos nuestros temas no se queden varados en las dificultades de cambio de las instituciones. Y estaba pensando hoy en la mañana la tella que está pasando justo a 20 años de Puntos de Cultura. Tienen el 23 un espacio de trabajo sobre soberanía tecnológica. ¿Cómo hacemos para que esas discusiones realmente todas al final circulen hacia el mismo río, donde nos bañemos y sepamos que estamos avanzando? Mientras estuve ministra, le tocó a Costa Rica hacer la pre-COP, cuando la COP iba a ser en Chile, y a mí me impresiona mucho cómo el sector ambiente, pasan 1000 cosas, igual todo el mundo puede estar en disputas y demás de micropolítica del sector ambiental, pero el par de reuniones, digamos que nuestra Mundiacult, ¿por qué no tiene lugar de referencialidad donde todas las discusiones, todas las reivindicaciones, todas las demandas van y realmente tocan la puerta y pesan? Bueno, entre otras cosas porque no se ha invertido como en el sector ambiente, porque la sociedad civil se organice, porque la academia esté realmente vinculada y la producción de conocimiento a los procesos de política y de acción. Pero justo nosotros tenemos, yo comentaba con una de las colegas, la primera vez que yo estuve en el ministerio fue en el 2002, de asesora de un ministro. Tenemos 3 reuniones al año en América Latina y eso no ha cambiado, para ver temas de patrimonio, para ver temas de economía de la cultura, para ver, porque distintos organismos nos convocan y nos convocan a los mismos.
a las autoridades que fueron una vez y otra vez. Y recuerdo que en una reunión en Colombia nos topamos, los centroamericanos, era un compañero guatemalteco, la compañera salvadoreña, que nos conocíamos hace 25 años. Entonces llegamos con la lección aprendida, sabíamos de qué se estaba conversando. La mitad de los ministros habían cambiado el año pasado, hacía 6 meses o hacía año y medio, y entonces en realidad en esa nueva reunión, que es donde se deben tomar decisiones potentes, estamos haciendo el ABC de ponernos todos al día de qué es lo que se dijo en la última reunión para ver qué decisión se toma. Y nuestra agenda no camina. Entonces necesitamos absolutamente hackearnos con los sectores más dinámicos y que de alguna manera realmente sean los que marcan el tambor para que desde nuestros esfuerzos multilaterales y de organismos se pueda caminar mejor. Y la última paleta de espejo que quisiera lanzar es que estas agendas diversas de cultura y de nuevas reivindicaciones tienen adentro mismo del sector cultura una enorme resistencia, porque así como los presupuestos institucionales siguen tributando a ciertas agendas y no a otras, el propio sector no siempre se siente compelido, más bien nunca, porque siempre hay hambre, a que nuevos sujetos, nuevas demandas sean las incorporadas, porque generalmente no hay más plata, sino que hay que redistribuir y quitar cobija de un lado para poner en otro. ¿Cómo hacemos para pensar desde esa precariedad que entonces nos hace a veces ser realmente depredadores de nosotros mismos y de oportunidades que solo la acción colectiva, solo cuando todos estemos implicados, va a ganar potencia el sector? En COVID lo vimos, cuando se hacían las reivindicaciones, sector a sector eran como mesas, y no solo adentro de cultura más con todos los otros sectores productivos, por ejemplo, sociales, la demanda era enorme y todo el mundo es el más especial de la mesa. Entonces ahí hay una parte, digamos, del trabajo en el que nosotros mismos tenemos que hacer una revisión muy fuerte de cómo estamos dispuestos a hackearnos a nosotros mismos, de a veces, ¿cómo se llama?, incinerarnos para volver como el ave fénix, reconvertido realmente, y a menudo lo que hacemos es como quitarnos 3 plumitas, ponerlas ahí y decir, ya cambié, y no. Gracias, Silvi. Nos queda este mensaje importante de reconocer también que la oportunidad que tenemos en la Carta nos genera una carta abierta, ¿no? También donde podemos inscribir una serie de recomendaciones y esta importancia de hackearnos también, ¿no? Como parte del desafío. Le damos la palabra ahora a Humberto. Ok. As sociedades que têm desigualdades e que, por sua vez, abraçam também a ideia de dignidade da pessoa humana, têm necessariamente que estabelecer ações afirmativas, obviamente, porque senão fará o mero trato das pessoas com a igualdade formal e não com a igualdade substancial ou com a equidade. A melhor das sociedades, portanto, seria aquela que não necessita das ações afirmativas, mas onde há desigualdade e busca pela dignidade, tem que ter, né? Agora, a pergunta que a nossa presidente fez foi se a gente deveria aprofundar as ações afirmativas. E o Gelson respondeu que sim, com muita firmeza. E eu acrescentaria alguma coisa à resposta, dizendo que precisamos também, onde elas já existem, qualificá-las. Qualificá-las por quê? Porque me parece que as ações afirmativas, elas têm um veio que é meramente conjuntural, que aparenta buscar a igualdade, mas que apenas faz um refreamento de reivindicações, ocupando as pessoas com determinados consolos. E tem a possibilidade de se construir políticas afirmativas estruturais. E aqui os colegas que compõem a mesa sabem muito melhor do que eu para os seus casos específicos. Mas gostaria de falar, já que estamos refletindo sobre
o contexto ibero-americano como um todo, que, às vezes, as ações afirmativas elas implicam na necessidade que envolve todo um país. Por exemplo, hoje mesmo saiu num site do Brasil, porque há poucos dias saiu num grande jornal do Brasil, o problema das cotas para o cinema, que os distribuidores burlam exibindo os filmes em horários absolutamente impróprios para o acesso, o interesse e a possibilidade do público. E aí seria uma cota, uma inserção, uma afirmação da nossa própria identidade através da nossa produção. A inserção pode ser feita, portanto, nessas métricas estruturais. E nessas métricas estruturais, por exemplo, me veio à cabeça a ideia do pluralismo jurídico já experimentado e já qualificado e aprofundado em alguns outros países, como, por exemplo, a Bolívia, em que não existe apenas o juiz estatal, mas que, por exemplo, para muitos casos, a solução de conflitos, inclusive conflitos graves, se dá reconhecendo a dimensão das justiças locais em função do elemento cultural, obviamente, porque tem uma dimensão qualificada que não se incompatibiliza com a ideia dos direitos humanos, mas que fortalece essas populações. No Brasil, por exemplo, e aqui é uma outra coisa que eu vou chamar a atenção, todo mundo aqui tem o medo de não ser chamado de novo, né? Eu não tenho não, de ser chamado de novo, porque eu já estou ficando velho, né? Então, se ficar em casa, já está tranquilo. Mas, por exemplo, no Brasil, nós não temos... No Brasil prevalece a ideia do monismo jurídico, ou seja, o juiz estatal é que estabelece a decisão. Mas teve um caso recente assim, uns 10 anos, em que os juízes brasileiros reconheceram a sentença de comunidades indígenas em função de um caso muito grave, inclusive, que se tratava de um fratricídio, né? Ou seja, a morte de um irmão por outro. Nós, e aqui mais uma vez eu digo que se a gente está falando da atualização de uma carta que é adolescente, né? Então e que tem reflexos nos universos por ela tocados, que são as normatividades dos países, eu lembro, e aqui ela sabe muito mais do que eu, que, por exemplo, o Brasil tem uma legislação sobre a organização dos povos indígenas feita durante a segunda ditadura mais forte, né, ou talvez a ditadura em termos de poder mais forte, que é a Lei 6.001, que inclusive ainda usa o nome individualista de Estatuto do Índio, né? Mas, mesmo assim, essa legislação reconhece subsistemas jurídicos para os povos indígenas no que concerne a direito civil e até direito penal, com algumas ressalvas feitas nessa legislação. Então, é absolutamente importante. E outros elementos que evitariam a cota seria, e aqui com isso eu encerro, seria o reconhecimento do pluralismo. E, mais uma vez, eu venho aqui chamar a atenção, e observando, obviamente, o caso brasileiro, porque se tiver outros casos semelhantes, aí vocês comparam, né? Por exemplo, no Brasil, o reconhecimento de patrimônio cultural ainda é feito por conselhos de notáveis. É claro que esses conselhos agora estão abrigando pessoas além dos chamados notáveis, mas é um conselho de 10, 15, 20, 50 pessoas, no máximo. E a Constituição do Brasil diz que
o patrimônio cultural não é mais o patrimônio histórico e artístico nacional. É o patrimônio cultural brasileiro que é determinado pela a identidade, ação e memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. O que é que isso implica? Isso implica que não é necessário um conselho. Se o patrimônio cultural é importante para cada grupo formador da sociedade brasileira, então tem quem tem que dizer qual é o patrimônio importante que merece proteção reforçada, é cada grupo formador da sociedade brasileira. Muito obrigado. Gracias, Humberto. Vamos a ir un poquito más rápido para dar espacio también a las demás, a la última pregunta, pero antes, Nainé, nos gustaría tu opinión con respecto a cómo debemos profundizar las acciones afirmativas en el marco de lo que se pretende trabajar en el ámbito intercomunitario de la justicia reparatoria. Eu vou também, obviamente, ao caso do Brasil, né? A gente já caminhou bastante com relação às ações afirmativas, tanto no campo da educação, quanto no campo da cultura, e também agora, né, nos concursos públicos, né, nos chamamentos dos concursos públicos, a gente ampliou um pouco mais, teve uma ampliação. Acho que, com relação ao que a gente está debatendo para os próximos 20 anos, vamos pensar assim, se o mundo não acaba antes por conta do aquecimento global, né? Eu conheço uma linha de cientistas que fala que a gente tem 5 anos de uma vida mais ou menos saudável, depois a gente vai colapsar, porque nosso organismo não vai aguentar, né? Então, vamos torcer para que 20 anos aí a gente consiga, pelo menos, aí ter um pouco mais, né, de vida, né, de convivência. Eu acho que o ponto fundamental é fazer o manejo do que já foi colocado, né, para países que já têm ações afirmativas acontecendo, e para os que vão iniciar ou vão implementar, trabalhar a partir da perspectiva dessa escuta crítica, que eu acho que o Humberto traz isso, né, no campo de atuação dele, e aí ele vai falando, né, como que é cearês, né? No cearenseis e no jurídico, né? E aí para a gente, pessoa indígena, a gente vai falando pela experiência de vida, né? É que a gente tem ações afirmativas. Eu graduei no ano 2000, né? E ali não tinha ainda uma ação afirmativa para as universidades, e de lá para cá isso já caminhou bastante. Então, a gente teve a possibilidade de ter pessoas indígenas ocupando espaços na universidade. Mas a gente tem algumas lacunas e algumas incertezas com a continuidade disso tudo, porque tudo é muito frágil, me parece muito frágil, em muitas perspectivas. Assim como as leis de incentivo, né? E aí a gente também não pode ficar esperando um edital para contemplar mais de 300 povos indígenas, porque não vai acontecer. E a gente precisa gerar renda, e gerar renda dentro dos territórios. A gente precisa que as políticas públicas, como eu já disse, que caminham muito devagar, porque faz parte do sistema, pensem nisso, sabe? Precisa fazer as garantias da geração de renda. E pessoas indígenas trabalham com cultura, trabalham com arte, são profissionais e estão se profissionalizando. Então, acho que o que a gente precisa é dessa escuta ativa, de uma busca ativa muito grande. Os nossos territórios são grandes e são muito afastados dos grandes centros, então a gente está sempre à margem de tudo que acontece, e não se chega muita informação. Hoje de manhã eu falei que eu coloquei, não sei para quem que foi. Te coloquei no Instagram, mas é óbvio que é o efeito ao contrário. Eu quero que o algoritmo mostre para ele, né? Eu e os meus, né? Meu povo, meus amigos, as pessoas indígenas que trabalham comigo, porque a gente precisa também estar muito ligado nisso, né? Eu também não sei se eu hackearia. Esses dias eu estava pensando que a gente tinha que dar um boot em tudo logo e ver o que acontece, né? Dar um boot e aí o negócio vira. Mas eu acho que é essa escutativa e é um controle social. Se a gente não tiver um controle social eficaz e uma escutativa que funcione realmente, lá na ponta não chega. E não vai chegar, e aí vai ter essas maquiagens, como ele falou, do cinema, mas acontece muito nas cotas, por exemplo, dos editais. Coloca uma pessoa indígena ali para pontuar, e essa pessoa é só figurativa, né? Quem está ali é um produtor cultural de grande experiência, não indígena, mas tem uma pessoa indígena ali para fazer a figuração. E, para além disso, a gente ainda sofre a pressão psicológica, porque quando você tem a cota, as pessoas falam que você só consegue as coisas porque tem a cota, que você não tem capacidade intelectual, ou que você está roubando o espaço de alguém, e não é isso, e não é sobre isso. Então, a gente tem que ter aí a cota ainda para o psicólogo daqui a um tempo, porque senão você não aguenta vivenciar esse tipo de crítica.
Públicas demoran, pero las vamos a hacer trabajar también, ¿cómo que no? Nainé, en ese sentido, y volviendo a hacer la vuelta, vamos con la última pregunta, que tiene que ver con cómo podemos desafiar el futuro con mejores estrategias para fortalecer la interculturalidad iberoamericana. ¿Cuál te parece a vos que son las estrategias de desafío de futuro que tenemos? Eu acho que essa minha fala anterior vai pouquinho no sentido dos desafios que a gente tem. O desafio é escutar de maneira muito firme. A gente tem mania de falar, lá no Brasil, né, não sei, também nos outros países, vamos dar voz às pessoas indígenas, vamos dar voz à pessoa negra. Gente, nós sempre tivemos voz. O sistema é que nunca escutou. Enquanto não escutar, a gente não tem perspectiva futura. Então, eu acho que o caminho é essa escuta, que eu falo de escutativa, é realmente chegar nos lugares onde precisa chegar, porque não adianta maquiar, dizendo que está chegando e não está chegando. Agora, recentemente, a gente fez o encontro das mulheres Terena, né? Eu não fui, mas recebi a carta aqui, e é justamente isso que as mulheres do meu povo pedem, que chegue dentro das comunidades. Não chega. E se chega, chega pela metade, aí não tem um acompanhamento e não tem um monitoramento, e a gente não sabe o que está acontecendo fora, e a informação demora muito a chegar. Então, acho que a maior perspectiva que eu tenho é que a gente possa realmente fazer uma escuta honesta, e a escuta honesta é a gente romper com essa estrutura, que é muito difícil, e ela já está posta. Nós, enquanto pessoas, acostumamos a viver com ela, gestores acostumaram com ela e sabem trabalhar somente nela, porque para mudar a perspectiva tem que reaprender tudo, e eu não sei se todo mundo está disposto a reaprender tudo, e a cortar, fazer rupturas e fazer esse controle social, principalmente, porque senão a gente vai se perdendo no meio do caminho e, óbvio, né, enfrentar o aquecimento global, senão não tem perspectiva nenhuma. Gracias, Nainé. Humberto? Obrigada, Mainé. Humberto? A vocação foi para a gente refletir um pouco a respeito do futuro, para o que fazer para fortalecer a Carta Cultural Ibero-Americana. Eu acho que uma atitude importante é essa aqui, né? Eu gostaria de lembrar o seguinte, que toda carta política, ela geralmente é repensada em algum momento. Até a Magna Carta do rei, que foi apresentada ao rei João Sem Terra em 1215, ela teve umas 10 versões. Os reis subsequentes tiveram que assiná-la, né? A carta, geralmente, é um documento da sociedade para o Estado, né? E a própria Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, que até hoje faz parte do conjunto de direitos da Constituição francesa, também teve algumas modificações, mas, geralmente, o que é que a história faz? Ela faz o assentamento do texto original. Tanto a Magna Carta, a primeira, quanto a Declaração Francesa, são as que vêm e a interpretação, a atualização, vem sendo feita pela interpretação das pessoas. Mas nós vivemos uma outra era, e eu acho que tem algumas coisas que eu considero, que eu pensei aqui, não sei se tenho razão ou não. Eu acho que uma das coisas que se deve fazer é se sair do ambiente dos pares e ir à sociedade de uma maneira geral. Não é só as comunidades que a gente identifica, não. Enquanto a cidadania como um todo não estiver junto das políticas culturais, os nossos ministérios, por exemplo, correm o risco de fusão, de rebaixamento, de extinção, né? Então, uma ideia que circula muito no Brasil é a de fazedor de cultura, que é identificado com pessoas que fazem arte, como se quem cozinha em casa, sem pensar que é um artista, também não estivesse nesse universo. Então, uma coisa que eu acho absolutamente importante é a conquista do soberano, que na democracia é o próprio povo, né? Essa estrutura da Carta Cultural Ibero-Americana é muito diferente da estrutura política, por exemplo, da União Europeia, como os que são
dos países da União Europeia, ou que estudam esse assunto, sabem, né? Porque a União Europeia ela tem uma certa estrutura de poder central que, em alguns pontos, se assemelha a uma federação. Não obstante, ela tenha normas no sentido de dizer que essa competência relacionada à cultura é uma competência local, jamais uma competência que fica no âmbito do controle central, porque eles têm por lema unidade na diversidade. Então, os estados compostos eles se caracterizam exatamente por alguns elementos de unidade e os elementos de diversidade que estão exatamente no campo cultural, né? Então, me parece que é muito importante refletir sobre isso. E refletir também, me permitam isso, porque inclusive vai sair um artigo amanhã meu, que eu escrevi sobre isso, dar uma revisada na coerência do próprio texto da Carta Cultural Ibero-Americana. A gente está pensando em acrescentar coisas, mas eu recomendaria também que talvez a gente pudesse ver determinadas coerências. Então, por exemplo, a palavra comunidade na Carta Cultural Ibero-Americana, se não me falha a memória, eu pesquisei para fazer o artigo, aparece 7 vezes. Mas quando, por exemplo, se trata do princípio relacionado aos direitos culturais, coloca o indivíduo como protagonista, né? E me parece que ele só é protagonista diante dos direitos culturais de natureza individual. Por exemplo, se a gente pega a própria um dos documentos que fazem o longo rol de considerandos é a Convenção da Diversidade Cultural, que estimula sobremaneira a ideia comunitária. E que que não consta lá, que é a Convenção sobre o Patrimônio Cultural Imaterial, ela diz que o reconhecimento do patrimônio cultural imaterial é dos grupos, das coletividades, dos grupos e, em casos especiais, dos indivíduos. Então, eu acho que a gente deve fazer essas reflexões a respeito da própria coerência. É um documento muito bonito, muito bom, e, vamos dizer assim, que orienta adequadamente, não tem o mesmo sentido da Magna Carta do João Sem Terra, mas que orienta adequadamente os gestores públicos de cultura da Iberoamérica para terem uma ação comum. E eu acho, e aqui eu encerro, e por falar em ação comum, embora eu seja um defensor de que as políticas culturais devem ser essencialmente locais, é importante para criar unidade que existam políticas ou ações, pelo menos, que você tenha a sensação de que está lidando com a Iberoamérica como um todo. Muito obrigado. Gracias, Humberto. Silvi, por favor. Tenemos poquitos minutos para dar paso al público. Un poquito en la línea de lo que dice Humberto sobre usar mejor nuestros instrumentos y la batería como de cuchillo, tenedor, cuchara que necesitamos para entrarle a lo que tenemos al frente. Usábamos con la política de derechos culturales costarricense, la primera decenal que tuvimos, esta idea de que tenemos como el destino y el mapa, que serían justo la Constitución, las leyes, las normas, nuestros planes decenales y demás, pero son eso, el mapa aspiracional y a veces ya con una hoja de ruta que nos indique paradas y demás, ya esos son varios niveles para aterrizar, pero luego está la pregunta de cómo está nuestra máquina, nuestro carro, el chofer, si el chofer es el que dispone, si decide la gente que va en el bus, cómo bajamos ese mapa y si de pronto el carro no está ni para arrancar, que a menudo pasa en nuestras instituciones cuando tenemos grandes aspiraciones, pero que no le caben al cuerpito institucional que a menudo ha vivido crisis en nuestros países. Luego hay que preguntarse si vamos a tener gasolina, si vamos a tener recursos, o si es un esfuerzo épico que vamos a hacer por transformar algo con
la plata o la no plata que ya teníamos y lo que eso implica de tensiones. Y finalmente, si se genera adentro de las instituciones, las organizaciones y en su entorno, las condiciones más favorables o más duras para el cambio que implica cualquier nueva ruta que dice que ahora las aspiraciones van a ir en una dirección u otra. Y por ejemplo con la gasolina, si lo que vamos a tener, decía bien Jason, cuando recibimos recursos de ciertas contrapartes, incluyendo el presupuesto nacional, eso tiene efectos colaterales. Implica una negociación, concesiones, transformaciones de agenda, e incluso cuando nuestros colegas, buenísimos activistas afuera, de pronto entran a la institución, pasa de todo. Hay quien sigue peleándola y hay quien se convirtió en otro, ¿verdad? Y esto es de lo más común. O en el caso de que cuando tenemos estas aspiraciones, por ejemplo, a nivel iberoamericano, fíjense la diversidad de nuestras realidades. Todos queríamos ir a la luna. ¿Cuántas veces compramos un Ferrari cuando lo que necesitábamos eran 5 jeeps para atravesar la montaña o 15 bicicletas de montaña para poder atravesarlas? Y tenemos de pronto unos equipamientos o unos programas que no tienen no tenemos ninguna capacidad de sostener. Entonces, pensando en esto de qué debe acompañar a la carta y cuánto le encargamos, una cosa es ese mapa, entre más aterrizado mejor, y luego la lectura más sistémica que hacemos de los instrumentos con los que vamos a trabajar, incluyendo no solo la institucionalidad, sino la capacidad, por ejemplo, organizativa y de demanda de nuestro sector, de las comunidades. Puntos de cultura es un caso ejemplar. En Costa Rica y en todos nuestros países eso es una demanda que vino de abajo para arriba. Se cursó de miles de maneras, además hay una cantidad de lecciones realmente valiosas que hacer cuando uno mira más en detalle cómo pasó. Y para terminar, esta carta es una carta que va a ser una carta, imaginen los próximos 4 a 8 años de nuestros países. En Costa Rica acaba de cambiar gobierno, entonces digamos las 2 próximas administraciones. Es una carta en la tormenta. ¿Cuántos de nuestros países tienen al frente o han tenido en estos años, como decía Humberto también, procesos de fusión, de cierre, de cambio absoluto, de negación de ciertas agendas, de hostilización y franca declaratoria de guerra a ciertas reivindicaciones? Tiene que ser para la resiliencia y la mayor sagacidad, perspicacia, agudeza, ingenio, para sobrevivir en tiempos en que puede ser que nuestras máquinas vuelen en pedazos, que nos saquen a todos y tengamos que seguir a pie, que tengamos que saber quién a la par del otro lado del bosque tiene un bote para ir por mar. Es decir, realmente estamos en unas circunstancias muy difíciles. Necesitamos saber para dónde queremos ir y tener, por supuesto, hojas de ruta, pero sabemos que estamos en terreno que se bombardea todos los días y que vamos a tener una época más o menos larga de mucha incertidumbre, mucha crisis y posiblemente entornos hostiles. Gracias, Silvi. Te pedimos, Jason, dos minutitos para que podamos dar paso a las personas que están aquí. Sí, no, rápidamente, creo que precisamente utilizando algo que dijo Silvia ahora, ¿no?, de hackear, pero desde otro lugar. Creo que precisamente la carta tiene que cimarronearse, ¿no? Tiene que cimarronear los escritorios de la CEGID, de la OIE, de todas estas instituciones de alguna manera, ponerlo sobre la mesa, ¿no? También, y creo que más allá de un reconocimiento como tal del racismo, tiene que plantearse también en el marco, digamos, de la justicia reparatoria, una idea de cómo muchas veces estos instrumentos forman parte de la reproducción de una serie de desigualdades en términos de jerarquías raciales, ¿no? Y cómo ponerlo de alguna manera sobre el papel permite tener una perspectiva para que eso no se siga produciendo. Y hay otra cuestión también, y ya para plantearlo, creo que en esa construcción de la carta también hay una cuestión que empecé con esa idea también. O sea, cuando estamos construyendo ese tipo de instrumentos también estamos hablando de una cuestión de disputa epistemológica. Estamos hablando de alguna manera de una cuestión de qué genealogías informan los derechos culturales y esta carta, ¿no? Y muchas veces las genealogías nuestras no forman parte, en este caso las comunidades afro, no forman parte de alguna manera de esas genealogías que informan los derechos culturales. Aquí pongo un dato, ¿no?
que me gustaría que estuviera presente en las reflexiones. En 1977, Manuel Zapata Olivella y otros liderazgos comunitarios afro que impulsaron en la ciudad de Cali el primer congreso de la cultura negra de las Américas. Eso quizás no forma parte de las genealogías a la hora de pensar los derechos culturales. Entonces, creo que es importante que a la hora de pensar esa carta entren otras genealogías, y eso me permite terminar con esto. ¿Quién está redactando esta carta? ¿Quién está redactando esta carta? Y si en ese grupo que está redactando esta carta hay personas que forman parte de estas genealogías de lucha que hemos planteado, porque si no, otra vez recogemos los insumos de aquí, de las personas afro que invitamos a la mesa, redactamos la carta, otras personas que vuelven a reproducir las mismas jerarquías raciales en los organismos que están planteando en un principio marcos progresistas. Yo quiero agradecer profundamente, no voy a hacer un resumen porque así damos paso a las palabras, pero quiero aprovechar para decirle qué maravillosa cartografía de justamente de la interculturalidad que tenemos acá. Gracias, Denise. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a pasar a las preguntas del público. Les pedimos que vayan levantando la mano, ya tenemos una mano por allí, y tratemos de hacer preguntas puntuales, así podemos tener la mayor intervención de personas posible. Mateo, por este lado, allí en el medio, gracias. Está prendido. Hola, hola. Ahí va. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. Mi nombre es Sofía Grajales, soy uruguaya, pero viví en Argentina, Bolivia y Venezuela. Entonces, como gestora cultural y participando de procesos institucionales también, tengo clara, o trato de... la experiencia de vida me ha dado claridad sobre la diversidad que tiene nuestro continente. Y recogiendo un poco distintas cosas que se hablaron desde la mañana hasta este momento, haciendo hincapié en que cuando llegan gobiernos con determinadas características ultraderechistas al mandato, lo primero que hacen es desmantelar procesos y avances, y ahí es que entra en peligro lo que viene hablando hoy Silvi de que estamos en peligro, de que nuestras estructuras culturales, el legado de nuestros ancestros, todo lo que tiene que ver con nuestra identidad entra en coma. Y también, y mi pregunta va a puntualmente lo que dijo hoy Abel, que él habló sobre generar un monitoreo sobre lo que está pasando acá. Y mi pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto a los latinoamericanos generar ese seguimiento de este tipo de espacios, y que este tipo de espacios no solamente quede en un protocolo o en algo lindo, utópico que organiza, bueno, en este caso el gobierno de Uruguay, que invita, ¿no?, que se invierte plata de todos nosotros en invitar, pero a la hora de saber, bueno, pero ¿y qué pasó con esto? ¿Qué pasó con este aniversario, de este 20 aniversario, de esta carta? ¿En qué siguió? ¿Se armaron comisiones? ¿Se le hizo monitoreo? Se armó una comisión para que si la inteligencia artificial, hoy estaba ahí hablando con una compañera en referencia a la palestra anterior que tuvimos, que hablaba sobre la inteligencia artificial, pero ¿y cómo nosotros estamos utilizando la inteligencia artificial con las herramientas que vienen del imperio, que vienen de los actores dominantes neofascistas, y nosotros mismos que no tenemos no tenemos la capacidad de nosotros crear nuestras propias herramientas? Entonces, gracias. Damos paso al panel para que pueda responder. Gracias. Bueno, vamos entonces con otra pregunta y luego daremos respuesta a todas las consultas. Sí, por allí.
Gracias. Por favor, preguntas concretas. Exacto. Buenas tardes, Carlos Álvarez Nazareno, de aquí de Uruguay. La pregunta es súper concreta, me parece que pregunta y propuesta. Estamos atravesando el segundo decenio internacional de los pueblos afrodescendientes. Nuestro marco general es reconocimiento, justicia, desarrollo y reparación. En ese sentido de la reparación me parece que también en esto de lo iberoamericano hay distintos compromisos concretos, ¿no? El caso de España, Portugal, efectivamente tienen que tener una mirada de reparación histórica en el marco del colonialismo. Entonces mi pregunta viene por ahí. ¿Cuáles serían para ustedes las principales acciones en clave de reparación histórica que desde la perspectiva iberoamericana se tienen que hacer, sobre todo reforzando el compromiso de los países colonialistas o que tuvieron mayor presencia e impacto del colonialismo, ¿no? Y por último también, digamos, una pregunta sobre todo para la compañera de pueblos originarios que tiene que ver con cuáles podrían ser aquellas acciones de manera conjunta que deberíamos reforzar pueblos afrodescendientes y pueblos indígenas justamente como acción propositiva en enclave de reparación histórica y de lucha contra el colonialismo, porque lamentablemente la cultura también en estos espacios sigue siendo la cultura imperante, la promoción del proyecto cultural imperante que se da en nuestro país hoy es altamente eurocentrado, y creo que justamente esta evaluación a los 20 años tiene que mirar como hacer un enclave contrahegemónico, ¿no? Entonces también quería proponerles esas preguntas y reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos más consultas. Bueno, muy bien. Entonces, bien, comenzamos con las respuestas. Tal vez para los dos planteos es un problema geopolítico. Si revisamos cuáles, mencionaba cómo a veces nos convocaban a los ministerios y tal de varios organismos, la SIC de la OEA, el Foro Regional de la UNESCO para América Latina, la CEGIB, las reuniones subregionales del Mercosur, del SEC y demás, los organismos financieros, de pronto el BID o el Banco Mundial tienen algún tema en su cartera de inversión patrimonial o los centros históricos o qué sé yo, y entonces se generan todos espacios de reunión, aprendizaje y tal desconectados y donde prima o ha primado por épocas, porque eso se ha ido modulando y modificando mucho a lo largo de los años, pero ¿por qué están todos esos, digamos, enclaves de relación? Porque en unos y otros la relación de geopolítica y jerárquica y de subordinación de los países es distinta. Entonces no tenemos todo el margen de decisión de decir, a ver, racionalicemos para qué nos encontramos, o quién quiere ser el dueño de la bandera que se planta cuando se crea el próximo proceso de revitalización de un centro histórico y se creó un centro referencial cultural y bueno, resulta que esto se lo inventó el método, la lógica, la no sé qué, tal o cual organismo que fue el que financió, y estamos todo el tiempo sujetos a esto, bueno, sí, y no cuento de organismos igual como, bueno, un par latinoamericanos que también venden servicios con los recursos de los organismos financieros, pero que entonces de pronto el tema de videojuego y animación digital está en manos de X o Y, que finalmente necesitan ser los dueños de esa agenda porque es lo que los visibiliza y lo que los valida, ¿verdad? Y para recibir esos recursos, tener ese acompañamiento técnico, tener alero o incluso porque a uno de nuestros políticos jerarcas le interesa ser el que figura en el tema, no sé, iberoamericano de la escena teatral. Pasa que se están negociando micropolíticas de otro orden que no nos permiten decir, a ver, vamos a poner por el frente el interés general y para dónde están yendo nuestros países y qué voces y qué ideas tienen que ser oídas. ¿Por qué no? Nos viene una propuesta metodológica de un organismo, empieza a practicarse en uno de nuestros países y cuando ya se está cerrando el programa ya es el modelo ejemplar de no sé qué, cuando ni siquiera han pasado un par de años para saber si funciona, si realmente se diseñó como requería la comunidad donde se planteó. Y digamos que por el otro lado, entonces esta disputa no es solo racional técnica, ¿verdad? Digamos, esto está en los acuerdos que tomamos. ¿Qué países y qué países justo colonizadores y demás están dispuestos a darse la tarea de reconocer cosas, de apostar
a poner en otra lógica la relación. Y eso cambia según van cambiando los entornos políticos de esos países. Entonces, frente a esas agendas hay que tener una agenda, creo yo, de principios y de claridades meridianas de lo que debería ser. Y otra, a la par, igualmente potente, de lo que se puede con las condiciones que hay y con las condiciones jerárquicas y de desbalance político que siguen primando entre nuestros países, para ir ganando fuerza y echando músculo para pelear todavía más profundamente, pero en una situación en la que a menudo nuestras comunidades, nuestros países, están en situaciones de subordinación. É muito difícil responder isso. E aí eu vou numa perspectiva que é uma perspectiva que eu observo muito, que é a diluição dos nossos movimentos sociais e a nossa diluição enquanto indivíduo a ponto da gente descredibilizar atos e momentos, até como esse aqui, né? As ausências acontecem por nossas faltas também, né? Por a gente não acreditar que esse movimento ele pode ser maior e pode forçar outras atitudes. Ao mesmo tempo em que eu acho que a gente caminha também para ler instrumentos e entender juridicamente como você consegue impor medidas, mas eu acho que, sobretudo, esse momento aqui é um momento que desestabiliza pela informação rápida. Então, quando a gente começa a pensar que vai fazer essas interlocuções, e aí eu vou falar mesmo pelos movimentos organizados, que têm mais força, né, coletiva, a gente pensa na população que também não nos dá o aporte que a gente precisa para promover rupturas. Então, eu acho que a gente tem muitas camadas para que isso se torne concreto e se torne forte. E essas camadas, a todo tempo, elas são desconstruídas pelo sistema. Elas são desconstruídas pelos macropoderes, porque a gente também tem micropoderes dentro dos nossos movimentos. E isso é alimentado todo dia, né? E alimentado de maneira que isso vire um monstro dentro dos lugares onde a gente está. Então, eu acho que essa estrutura ela passa por uma revisão, ela tem que passar por uma revisão interna e de conceitos e de ideias, porque o tempo todo a gente está sendo também colocado em xeque e colocado uns contra os outros. Acho que o primeiro passo seria uma reanálise mesmo de todas as nossas interações para depois um fortalecimento público e dentro do aspecto jurídico, que para mim é o caminho hoje. Nós não temos muitos caminhos para além disso, porque nós estamos fragilizados enquanto pessoas, enquanto população, enquanto opinião pública. Ok. Eu passei para a nossa presidente um exemplar do meu livro Teoria dos Direitos Culturais, para ela dar de presente a quem fizesse a pergunta mais fácil, né? Aí ninguém vai ganhar, porque só teve pergunta difícil, né? Então, o que eu gostaria de contribuir, às vezes eu converso assim com minha esposa, que quando a gente tem algum conflito a respeito de qualquer circunstância e que aparece a oportunidade de teorizar sobre o direito, eu faço isso e ela que é de outra área, compreende melhor e ela faz a mesma coisa com a formação dela relativamente a mim. Das grandes preocupações de todos nós, sobretudo de todos nós que frequentamos esse campo cultural, é com a efetividade, né? A efetividade das normas. Essa carta ela tem um jeito de normatividade, né? E outra preocupação nossa é com a justiça que decorre da legislação. No século XX, teve um teórico que dominou a cena jurídica e ele refletiu o seguinte, que no campo do direito mesmo, a gente só pode responder se uma norma é válida ou inválida. Não pode responder se ela é justa e nem se ela é efetiva. Ela é válida se ela respeitar a norma que lhe é superior, e no caso a Constituição. Esse homem chamava-se Hans Kelsen. A ideia de justiça da norma é uma ideia que se tem alguma estrutura que pode responder é a filosofia, não o direito. E a efetividade é a política.
né? Aí, eu não sou advogado nem da CEGIB, nem da OEI, mas me parece assim, que a estrutura dessas organizações ela é muito pouco favorável a uma efetivação feita por elas próprias. Mas ontem o presidente da CEGIB conversava comigo e dizia que tem 14 para 15 programas, né, Ibero-América. Às vezes a gente pode estar frequentando uma atividade no nosso país, por exemplo, Ibermuseu, né, pode estar frequentando uma atividade em nosso país que a gente não sabe que se trata de um reflexo da própria Carta Cultural Ibero-Americana, que, vamos dizer assim, serviu de farol para, internamente, em cada país, ou nos países que querem, nos países que a gente força as nossas autoridades, porque direito é problemático, né? Vou concluir. Força as nossas autoridades a cumprir esse direito. Então, eu acho que não é terra arrasada e a estrutura é um pouco difícil se compararmos com a federação ou até mesmo com a confederação. Obrigado. Gracias, Humberto. Gracias. Jason? Sí, no, la pregunta que plantea Carlos es compleja también, muy complicada. El contexto de España, ¿no?, como un país colonizador, de alguna manera está atravesado primero por una, de alguna forma, limitación a la hora de entender la memoria histórica. O sea, la cuestión de la memoria histórica principalmente se articula a través de lo que pasó en toda la guerra civil, el franquismo. Por tanto, de alguna manera la disputa para ampliar el marco sobre la memoria histórica, para incluir en este marco el nuevo concepto de memoria democrática todo lo que fue el colonialismo, es una disputa que todavía de alguna forma se está generando, pero en el contexto español de alguna forma son pequeñas grietas que se van de alguna manera planteando y permeando, pero como primer planteamiento tendría que haber un reconocimiento, una reparación simbólica que plantearía un reconocimiento sobre la participación de España en todo lo que fue el colonialismo y la trata de personas negroafricanas. Ese reconocimiento, como hemos visto en la última votación, en el marco, era lo de era en la ONU sobre proponer que la trata transatlántica fuera considerada un crimen de lesa humanidad. ¿Cuál fue el posicionamiento de España? Votar, abstenerse de la votación. Realmente eso responde de alguna forma a una falta de responsabilidad de las propias instituciones. Entonces, primero tendría que partir de una reparación simbólica, un reconocimiento, y ya rápidamente, esta reparación simbólica, ese reconocimiento, necesariamente tendría que venir acompañada de políticas públicas de reparación, en dos sentidos. En el sentido de las propias comunidades afro-migrantes provenientes de las colonias que habitamos allí, que hemos crecido, que desarrollamos nuestra vida, y en ese sentido un marco de alguna forma que garantizaría esos derechos sería una ley integral contra el racismo. España no tiene una ley integral contra el racismo. España tiene un marco que está separado, pero no tiene una ley general contra el racismo. Y en la otra parte serían políticas públicas en el marco precisamente de la relación con los países de América Latina y el Caribe. Tendrían que revisarse las dinámicas coloniales que también se pueden estar dando en esas alianzas, en esas agendas de cooperación al desarrollo. Y creo que eso ahora mismo, en el contexto político en el que estamos, es inviable. Es inviable políticamente. O sea, porque realmente la inercia de diferentes contextos geopolíticos precisamente hace que esta reivindicación de una memoria histórica, una memoria democrática mucho más amplia, haya sido de alguna manera cooptada por la extrema derecha y la derecha, y la que están de alguna manera señalando el marco político desde donde entender esta discusión, porque los ámbitos progresistas en el contexto de España no han querido profundizar sobre este tema para nosotros establecer el marco desde donde era esta discusión. Y ahora mismo el marco político lo tiene totalmente la extrema derecha cooptado. Y creo que ese es un reto que tenemos de alguna manera de aquí a los próximos años para tener este debate desde un marco que se plantee desde ámbitos progresistas.
Finalizamos por aquí la conversa del día de hoy, no sin antes agradecerles a todos y a todas. También contarles que parte de lo que se está sistematizando, gracias a Danilo y a Paula, va a ser compartido próximamente. Y decirles que esta jornada continúa mañana, ahora mi compañera les va a seguir contando un poquito más. Creo que parte de lo que tenemos como un gran desafío, no solamente es esto que traía Jason con respecto a la representatividad dentro de los mecanismos, sino la apertura a una escucha amplia que realmente nos haga repensar nuestros privilegios y nuestra forma de vivir en las diferentes ciudades y latitudes que justamente merecen, ante todo, realmente un derecho a la vida, un derecho al territorio, un derecho a la crianza de nuestras familias con más justicia y equidad para todas y todas. Muchas gracias.